Nos encontramos nuevamente con la presencia de Luciano Orellano aquí en Info Soberana. Luciano Orellano, que es un referente del Foro por la Recuperación del Paraná y autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que se ha convertido en una herramienta importante para poder entender las causas profundas de la situación que vivimos en Argentina. Luciano, bienvenido nuevamente a Info Soberana. Gracias Marina. Luciano, la semana pasada hubo una reunión en la Bolsa de Comercio de Rosario, un encuentro argentino por el transporte fluvial que contó con la presencia del gobernador Omar Perotti, funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación, directivos de las cámaras que agrupan a las agroexportadoras y algunos representantes del mundo gremial. En esta reunión se planteó, varias voces plantearon la necesidad de apurar la licitación de lo que llaman la hidrovía, de profundizar el dragado de nuestro río Paraná y de volver a privatizarlo. Pareciera que algunos discursos de los 90 vuelven, digamos que parecían superados, vuelven con fuerza y están muy presentes, ¿no? Vos ante esto, en una entrevista, planteabas que esta era una reunión que venía a profundizar un modelo que deja por de fuera a 50% de las argentinas y los argentinos. Quería preguntarte un poquito cómo es esto y qué es lo que decís cuando decís el modelo. Bueno, primero partir de este encuentro ha tenido enorme significación y ¿cuál es el objetivo que tuvo este encuentro, el 10º encuentro, ¿no es cierto?, del transporte fluvial particularmente? Tiene como objetivo la construcción de un consenso, digamos así, y de apresurar la concesión, la licitación de la hidrovía, ¿no es cierto?, la mal llamada hidrovía, queremos siempre aclarar esto, es la cuenca del Plata, es el río Paraguay, es el río Paraná, nombre guaraní que quiere decir pariente del mar. Donde tenemos estas cosas que parecen secundarias, pero que son de fondo. Las palabras dicen mucho. Entonces, aquí este Congreso tuvo todo este marco que vos decís, ¿no es cierto? El establishment, por otro lado los exportadores, los que auspiciaron todo este encuentro. Fíjate vos, Marina, que los que auspiciaron este encuentro, entre ellos, están las empresas que quieren, digamos así, quedarse con este dragado y la prestación del servicio, pero además tienen como objetivo ser ellos los controladores y administradores. ¿No es cierto? Ahí estuvieron las empresas belgas, la Jan de Null, ¿no?, que sigue operando en el río Paraná, auspiciándote, ¿no? Tuvieron las empresas chinas, la danesa, es decir, todas las empresas que quieren quedarse con esta cuenca estaban auspiciando este encuentro de enorme significación, con un único objetivo. Digamos, vos sabés que para que la gente más o menos recuerde que hubo un vencimiento, ¿no es cierto?, un vencimiento en abril del 2021, el objetivo era renovarlo automáticamente, ¿no?, como se había hecho hacía 10 años atrás, y fruto del movimiento, estos que vamos sembrando soberanía, van haciendo una nueva conciencia, esa nueva conciencia que también va aprendiendo en las pibas y en los pibes, ¿no es cierto?, de cara al futuro y al presente, y eso ha creado un movimiento que ya ha tenido movilizaciones nacionales y que en parte también este encuentro reconoce. Por eso la necesidad de apresurar, ¿no es cierto? Está claro que los exportadores y estas empresas extranjeras que quieren quedarse con la cuenca, digamos, ellos no quieren ni, digamos, que haya control ni administración. Hay una parte del Estado, digamos así, que dice, no, bueno, todo está camuflado en una cuestión de que se crea el ente regulador que va a ser el encargado de hacer, digamos así, la licitación y esto lo componen 7 provincias más el Ejecutivo, la representación, es decir, federalismo y democracia, control y administración, pero colorín colorado, esto vuelve a estar en manos extranjeras. Cuando en los Estados Unidos, lo hemos hablado un montón de veces, es un tema de defensa, esto lo administra el Mississippi, el cuerpo de ingenieros de la Marina de los Estados Unidos, ¿no es cierto?, hasta qué alfiler que entra y que sale de esa cuenca. Es decir, con mucho perfume
pero esto es la matriz, digamos así, de los 90. Nueva concesión, licitación, mantener el decreto, ¿no es cierto? Esto es lo que está planteado en este tema y te tengo que dar un cierre a esto. ¿Cuál es? Todos coinciden en un tema. ¿Se puede decir que está cambiando el centro de gravedad de la Argentina? Claro, porque uno de los consensos que estuvo acá es la profundización del modelo que ha fracasado. Si usted triplica por 3 la producción, si usted está en la cuarta revolución industrial en materia de puertos y en materia de agricultura, y lejos de igualar, desiguala, lejos de que encontrar, de llenar las universidades, las escuelas técnicas, la industria, recuperar, tener una flota, tener su industria naval, tener el control del comercio, lejos de esto, el modelo de privatización, concentración, extranjerización, lejos desiguala. Fíjese ahora, vamos a hablar para la gente que tiene, para todos los argentinos, a ver, esto se ha convertido, no solo en todas las cuestiones, se ha batido todos los récords, récord de precios, ¿no? Récord de camiones, récord de volumen, 54.000 millones de dólares vale la cosecha argentina, de la cual entran 35.000 millones de dólares. Los precios internacionales se lo aplican al precio interno, es decir, nos obligan a los argentinos a pagar el precio interno del trigo que se multiplicó por 3. Y eso se traduce en inflación, en el pan, en achicar el mercado interno, el mercado interno, las economías regionales, el consumo. Bueno, esto es, digamos, lo que es un privilegio para el mundo y para los exportadores, para la Cargill, la ADM, etcétera, se transforma en un infierno para el pueblo argentino. Ese modelo ha fracasado. Eso es lo viejo. Lo nuevo es lo que tenemos que recuperar, que hemos perdido Argentina. ¿Sabe a qué palabra le tienen miedo en este encuentro? ¿Qué palabra le tienen miedo? Soberanía. La palabra, hablando de las palabras, tienen enorme significación, soberanía. Ello pronuncia de regulación del Estado, control, administración, libertades. Pero una palabra le tienen mucho temor. No la pueden pronunciar, soberanía del territorio, de las aguas, del medio ambiente. Esa palabra soberanía del pueblo sobre su riqueza le tienen tremendo temor. Por eso nosotros somos primero soberanía, segundo soberanía, tercero soberanía, para que el pueblo pueda alguna vez, digamos, democratizar la felicidad. Luciano, ¿cómo repercute todo esto en el bloque de las clases dominantes de nuestro país? Digamos, siempre ha tenido, se puede decir que estamos asistiendo a una reconfiguración que siempre ha tenido su epicentro en Buenos Aires. Sí. Y hoy vemos una gran concentración de poder acá en nuestra ciudad. Bueno, esta pregunta es una pregunta, creo que es el aporte fundamental que nosotros hacemos con el Argentina Sangra, que ha cambiado. Es decir, esto se ha convertido en el embudo de América del Sur, ¿no? Esto es el principal puerto director de ultramar de la Argentina, que vienen 6.000 buques, lo que siempre decimos, y miles de barcazas. Puerto director de ultramar. No dejó de estar en Buenos Aires. El centro de gravedad se corrió hacia el interior. Y eso es desde Timbúe con las, ¿no es cierto?, estos puertos fábricas, todo el complejo, el segundo solo comparable a Chicago. Ese cambio de centro de gravedad, digamos así, hace a una reestructuración del bloque de las clases dominantes. ¿Qué quiere decir? Que las alianzas principales con la región centro, si ya no es, digamos, Buenos Aires, ¿no es cierto?, no tiene ese rol de puerto director, incluso es un puerto secundario desde el punto de vista de, digamos así, en contenedores, porque el centro está en Montevideo, ¿no? Esta es una realidad. Después viene la opinión nuestra, ¿no? ¿Cuál es la opinión? Pero esto obedece a otro tema, que lo fundamental de la producción está hacia el norte. Se ha corrido la frontera 70 millones de hectáreas y la matriz productiva es América del Sur. Y se ha corrido en lo fundamental hacia el norte y hacia el oeste. Vos sabés que la provincia que más creció en este modelo, ¿no?, en este modelo que
crece por un lado pero desiguala por el otro. La provincia que más creció es Santiago del Estero. La provincia que más creció, en segundo lugar, Córdoba. Córdoba representa el 40% del maíz. Es decir, el centro de gravedad, y eso se traduce en relaciones de poder. Y esas relaciones de poder, es decir, el principal medio de producción, ¿cuál es? La tierra. Entonces, el latifundio, el monopolio de la tierra, de la producción, del capital financiero, ¿no?, pasa a tener un peso en estas regiones y sale del centro de gravedad de Buenos Aires, lo que no quiere decir en lo fundamental, no en términos absolutos. Y entonces se está conformando, ¿no?, un centro de esto, este centro de gravedad de la dependencia, y aquí viene la discusión del Estado. Se lo dejo 2 frases. Los gobiernos no tienen que administrar o gestionar. Los gobiernos tienen que, digamos, dependencia, para decirlo de una manera. No tienen que gestionar o administrar un país dependiente, colonizado, ¿no? Es decir, vamos a decir ahora con la... Usted sabe que el general San Martín, en el año 1816, dice que esperamos para declarar la independencia porque acuñamos moneda. Los argentinos no acuñamos moneda. Ahora con el acuerdo del fondo tenemos que pedir, casi somos un protectorado, tenemos que pedir autorización a un organismo internacional para ver si podemos emitir moneda o no. ¿Se entiende? Esta es la declinación de la soberanía. ¿Y nosotros qué decimos? No denunciamos. Nosotros proponemos. ¿Y qué proponemos? Recuperar la soberanía monetaria. Para eso necesita el Paraná, la Cuenca del Plata, y controlar el comercio exterior y la banca. Y a partir de ahí usted controla la moneda, y a partir de ahí tiene que tener el control del crédito para poder planificar la Argentina. En eso nosotros estamos. Porque se relativizó mucho en este encuentro, digamos, la soberanía con el control y la administración del Paraná, ¿no? Inclusive, como decías vos recién, uno de los grandes ausentes en los discursos de los funcionarios nacionales fue la palabra soberanía. Vos planteás que tiene que ser una discusión imprescindible, recuperar el Paraná es una causa nacional que necesita de un debate sobre la soberanía. Claro, no solo que fue emitida, sino que cuando fue nombrada, la palabra soberanía está cautiva, está presa, ¿no? Entonces no se puede disociar los grandes dramas que tiene el pueblo de este problema. En ese encuentro hubo gente que reprodujo el discurso de los 90, un sindicalismo que debe ser empresarial como los 90, para atacar y agredir y querer poner en ridículo, ¿no es cierto?, la palabra de soberanía, de poner en marcha nuestras flotas, que las tenemos, de poner... Un día antes de este encuentro estuvimos en Villa Constitución con el concejal Víctor Secreto, un patriota, un paisano, un hombre comprometido, y estuvimos viendo la Draga Chubut 36C, que la están hundiendo. El Estado hunde las empresas, oculta, ¿no es cierto?, nuestras dragas, nuestro patrimonio, dragas, ¿no?, la hunde para abrirle paso a las empresas extranjeras. Y entonces hay gente que dicen se presentan como humanistas, se presentan con gente comprometida, digamos así, que entiende todos los fenómenos del cambio del mundo, para negar y querer poner en ridículo, digamos, el pueblo argentino. Ninguno de los pibes, de los miles y miles de pibes, aquellos que viven en la ribera, tienen nada que ver con esa riqueza. Los argentinos les han robado la riqueza. Esto es un tema de soberanía. Parece ser que estos dirigentes sindicales están de espalda a Belgrano, a San Martín, ¿no es cierto? Bueno, a tener nuestra flota, a tener nuestra industria naval. Está de moda el posibilismo, está de moda el oportunismo, está de moda la claudicación, ¿no es cierto? Bueno, nuestros enemigos son, digamos así, esta idea de que esto es así, siempre fue así, no se puede cambiar, eso no tiene nada que ver, digamos, con la historia. ¿Vos conocés algún imperio que no haya cambiado en la historia de la humanidad? Bueno, nosotros concebimos la política, la concebimos hacer posible lo necesario. Se decía el otro ayer, no sé, que un dirigente importante decía que nosotros tomaba lo de Alberti como la imposibilidad de los argentinos y hablaba de la Constitución del 53 hecha por los liberales, ¿no es cierto? Y después estaban,
Dice, entre la Constitución, donde se remataban hasta las plazas, como fue en la Constitución del 94, no, bueno, dice, entre esas dos constituciones, nosotros nos quedamos con la del 49, en el siglo XXI, ¿no es cierto? La economía tiene que estar al servicio del bienestar general, con esos objetivos. Tiene que tener como objetivo, ¿no es cierto?, resolver las dramas que tiene el pueblo argentino. Por eso nosotros, nuestro enemigo es el escepticismo, ¿no? El no se puede, el siempre fue así. Bueno, déjennos pensar, déjennos soñar con los mismos sueños que tenían los patriotas. Muy claro, Luciano. Nombraste mucho a los jóvenes, a los pibes, a las pibas. Me gustaría, si podés, a los pibes y a las pibas que nos están mirando, dejarles un mensaje de cuál es su rol en esta lucha por el presente y sobre todo por el futuro de nuestro pueblo. Bueno, primero felicitar a los pibes, porque los pibes están despertando, los pibes están haciendo protagonistas. Lo pudimos ver incluso en el marco de la pandemia, donde apareció todo este tema del movimiento ambiental, pero que implica soberanía, ¿no es cierto? ¿Quién decide? ¿Quién cuida nuestras aguas? ¿No? Bueno, y lo pudimos ver en todo este movimiento, esta nueva conciencia, lo vimos, por ejemplo, en todas las concentraciones que se fueron haciendo sobre nuestro querido litoral, en la ciudad de Corrientes, los compañeros del Chaco, gente del Chaco, intelectuales, periodistas, jóvenes, gente que está en la universidad, digamos, distintas corrientes de pensamiento. Es decir, que hay un nuevo amanecer, pero ese nuevo amanecer tiene que ver, digamos, con los pibes y esa nueva conciencia que de ya no es mayoría, pero que está aprendiendo, como diría Donata, como abrojo en la memoria. ¿Por qué? Porque los pibes tienen el problema del presente, sobre todo, y tienen los sueños de construir, ¿no es cierto?, un futuro. Y para eso, cada día, digamos, cuando vamos dando estas cuestiones, estuvimos en Buenos Aires, vos sabés que estuvimos frente al Ministerio de Transporte, de aquí fueron 120 pibes los pibes, digamos, los pibes y las pibas, digamos, son los grandes protagonistas de este nuevo movimiento que emergió y que vino para quedarse y vino para hacer las grandes transformaciones que necesita la Argentina y cambiar hasta los cimientos. Nosotros, estos pibes vienen a abrazar la bandera argentina, a abrazar la escarapela, no vivir de espalda a nuestra riqueza, a nuestro territorio, a nuestros patriotas, tomar lo mejor de nuestra historia, y ese movimiento está creciendo. Ahora también ha habido movilizaciones alrededor de estos chicos que hicieron una marcha federal, digamos así, por todo el litoral, los pibes del pueblo, la soberanía del río Paraná, nos marcan el ejemplo. Cómo estos niños de 10, 14 años, en esa condición, ¿no es cierto?, que hacen esa labor, nos marcan, fueron sembrando desde Misiones, desde la catarata del Iguazú, hicieron una marcha federal fueron parando en distintas localidades, sembrando soberanía, conociendo el río, para defenderlo, para amarlo y sobre todo para querer transformarlo. Nosotros nos movemos con ese espíritu, el espíritu de esos pibes que hicieron la marcha federal, igual que los kayakistas que fueron con los kayaks, hicieron y fueron una movilización a Plaza de Mayo. Con esos sueños, con esos chicos, tenemos la convicción de que esto es totalmente posible, digamos, transformar esto. Creemos infinitamente en esa piba, en estos pibes, en esto que vino para quedarse. Muchísimas gracias, Luciano. No, gracias a vos.